también. Hay muchos temas interesantes para analizar en este sentido. ¿Cómo se encuentra la economía de nuestro país? Las últimas medidas que hubo por parte del gobierno provincial, la comentábamos en el día de ayer con el ministro de Desarrollo Económico, con Guillermo Bernaudo, la exportación de pollo nuevamente hacia China, la exportación de nueces pecan, de frutos secos también. ¿Cómo se encuentran cada una de estas pymes? Vamos a hablarlo con un especialista. Él es docente, es contador. Estamos hablando del profesor Roberto Jung. Hemos cursado materias. Por supuesto, con él, economía. Vamos a hacer la presentación también, que la hemos aprobado. Obvio. Pues si no podríamos hacer la entrevista. Imagínate, claro. Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? A Yelén y Tiago lo saludan. ¿Cómo anda? Es un gusto conversar con ustedes y con la audiencia. Roberto, una pregunta para comenzar. Son muchos los temas para dialogar, pero si se quiere un poco más general. ¿Cómo está observando la economía del país teniendo en cuenta el programa económico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei? Porque da la sensación o pareciera de que en estos casi primeros 3 meses del 2025 nos encontramos igual o peor que en el 2024. ¿Usted comparte esta visión sin echar leña al fuego, como se conoce, siendo responsable de nuestra parte desde los medios de comunicación? ¿Qué es lo que analiza? ¿Cómo lo ve? Comparto lo que vos estabas diciendo recién. Estamos mucho peor en estos 3 meses del 2025 de lo que veníamos estando. Y siempre, y esto se lo he explicado a ustedes como docente, el principal problema que tiene históricamente la Argentina es la falta de dólares. Para decirlo concretamente, cuando a la Argentina le empiezan a faltar los dólares, ahí se acaba toda la tranquilidad. El presidente de la Nación dice que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Y la verdad que nuevamente queda demostrado en la Argentina que más allá de que el tema fiscal es un tema importante, pero no es el que define el problema inflacionario en la Argentina, digamos. El principal problema que nosotros tenemos, lo vivimos fin del 2023, con esa devaluación que hizo el nuevo gobierno de Milei y lo que eso significó en el incremento de los precios. La verdad, como ahora lo que está sucediendo, bueno, ahora se aprobó en la Cámara de Diputados, se avala este decreto de necesidad y urgencia para que se pueda motorizar este mecanismo con el Fondo Monetario. En realidad, les digo que se necesita que el Fondo Monetario necesariamente nos dé, por lo menos nos dé, no estoy diciendo que renueve los próximos vencimientos de los próximos 4 años, 2026, 2027, 2028, no solamente que se renueven esos préstamos, lo que le interesa básicamente al gobierno es que nos den plata fresca, que nos den dólares frescos, porque si no, la economía se cae. Así de sencillo. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado el viernes, el lunes y el martes? Y hoy el mercado se tranquiliza precisamente porque se aprueba ese decreto de necesidad y urgencia en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que venía pasando en estos días? Empezaron a desarmar lo que se llama el carry trade, es decir, esa bicicleta financiera se empezó a desarmar. ¿Y eso qué significa? Que todos aquellos que estaban timbrando en pesos dicen, bueno, yo hasta aquí gané mucha plata. Hay serias dudas de que el Banco Central siga vendiendo todos los días como lo hizo en estos últimos 3 días, habría que ver qué pasa hoy, pero se liquidaron, para que ustedes tengan dimensión, sí. se liquidaron casi el préstamo que la Argentina consiguió, ese repo de casi 900 millones de dólares. Eso se lo liquidó el Banco Central vendiendo en los dólares financieros esa plata solamente en 3 días. ¿Qué significa eso? Que si el Banco Central tiene que seguir vendiendo dólares de las reservas, nos quedamos sin dólares. Y ustedes no tienen que olvidarse que las reservas ya son negativas. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central no tiene reservas propias. ¿Qué significa esto? Que se está gastando la reserva de otros. Por ejemplo, de quienes depositan
en los bancos comerciales los dólares en un depósito a plazo fijo. Esa plata es la que está gastando el Banco Central para poder sostener el tipo de cambio. Porque claro, si empieza a aumentar la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros, como pasó con el gobierno anterior, que llegó a casi el 200%, indudablemente se cae el principal activo que tiene el gobierno, que es controlar el tipo de cambio para poder bajar la inflación. Entonces, estas son las cuestiones. Por eso es muy importante, si el gobierno quiere sostener este programa económico que desde mi punto de vista es nefasto para los argentinos, pero si lo quiere mantener hasta las elecciones, necesariamente va a tener que venir plata fresca, dólares frescos del Fondo Monetario Internacional, que al menos lo que tendría que venir son 12.000 millones de dólares para que se pueda aguantar con este programa hasta fin de año. No sé si fui más o menos claro. Sí. ¿Y qué está pasando con el dólar? En los últimos 5 días aumentó más de 65 pesos. La gente se pregunta, bueno, ¿qué impacto puede tener en mi vida diaria? En los precios. Así de sencillo. Porque, ¿qué hacen los empresarios cuando hay una devaluación? Cuando nuestra moneda, el peso, pierde valor en relación al dólar. Lo primero que hacen es que trasladarlo a los precios. Entonces, cuando vayamos a comprar los productos, nos vamos a encontrar que los precios están definidos en esta moneda. Por lo tanto, acá hay una cuestión que quiero dejar claro para la gente que nos está mirando y oyendo. Para mí es un falso dilema discutir devaluación sí, devaluación no. ¿Saben por qué? Porque si acá no hay devaluación, si tenemos un dólar barato, como sucede ahora, que se fueron más de 600.000 argentinos a Brasil, Uruguay y al resto del mundo, eso es insostenible indudablemente. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos este tipo de cambio actual, ¿qué significa? El dólar está barato y por lo tanto conviene más importar que producir acá en la Argentina. Ahora, no es lo mismo para la economía argentina. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque si importamos, lo que estamos haciendo es que nuestros empresarios no puedan vender y por lo tanto lo que va a suceder acá, como ya está sucediendo, muchas pymes están cerrando sus puertas y no solamente están echando gente. Entonces, esta situación es una situación extremadamente complicada, mantener este tipo de cambio. Pero bueno, está la otra, una devaluación. Es decir, cuando pierde valor, es decir, el dólar se hace más caro, para que la gente lo entienda. Ahora, ¿qué sucede acá? Si hay una devaluación, los más castigados, como fueron siempre en la historia de la Argentina, son aquellos que tienen ingresos fijos, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, las políticas sociales. Entonces, la pregunta es entonces, si la devaluación es mala y que no se devalúe también es malo, y en realidad aquí de lo que se trata es cambiar el programa económico. De eso se trata. Me parece que alguna vez los argentinos vamos a tener que entender que la única manera de salir en un proceso de inclusión social para todos los argentinos se sale con producción y trabajo. Es lo que menos está pasando hoy, porque cae la producción, cada vez tenemos menos trabajo y no hay forma de sostener esta economía. Por lo tanto, lo que quiero decir es que con esto de hoy que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación, y si el Fondo Monetario rápidamente sale a prestarnos más de 12.000 millones de dólares, creo que se puede tirar con este programa, que por supuesto yo no estoy de acuerdo, pero de alguna manera se puede sostener este tipo de cambio que todo el mundo sabe que es inviable. Roberto, lo traigo al plano provincial, si se quiere. Usted, además de contador docente, fue ministro de producción aquí en la provincia de Entre Ríos, conoce muy bien, justamente ha mencionado la situación de las pequeñas y medianas empresas en este último tiempo. Hubo una noticia positiva, pese a que se tomó un año después, que es habilitar la exportación de carne avícola, de pollo y de frutos secos, de nueces pecan principalmente. Pero ¿cómo está analizando, cómo está observando justamente las pymes entrerrianas en este contexto que se está viviendo? Bueno, esa situación en especial que vos estás comentando muy bien, creo que es muy bueno para la provincia de Entre Ríos.
¿Por qué? Porque nosotros estábamos con influencia aviar y eso, ¿qué hizo? Que nos cerraran prácticamente todos los mercados. Eso fue en el año 2023. Se recuperaron casi todos los mercados en ese mismo año, pero quedaba uno, el más importante de todos, que recién ahora, y por eso es importante, se recupera el mercado chino. Y digo esto porque en el caso concreto de Granja Tres Arroyos, que había incrementado fuertemente su capacidad de producción con grandes inversiones, claro, de pronto se encontró que su principal mercado no podía vender los pollos y por lo tanto empezó a tener serios problemas. Bueno, esperemos que en los próximos días, que a la medida que vuelva nuevamente Granja Tres Arroyos a volver a exportar a China, este problema se resuelva. Bueno, lo mismo que no tiene tanta importancia, pero también es muy importante lo que vos estuviste comentando respecto de los frutos secos, concretamente del pecan, de la nuez pecan. Esto es muy importante, por eso no hay que desmerecer esta información de la Argentina, porque me parece que es muy importante, porque estamos hablando de la principal cadena de valor, una de las principales cadenas de valor que tiene la provincia de Entre Ríos. Y no nos olvidemos que estamos hablando de un sector avícola que está en las fronteras de la capacidad tecnológica. Estamos hablando de que quienes exportan pollo no exportan el pollo entero en general, sino que dividen el pollo en muchísimas partes, hasta en 20 partes, porque cada parte tiene un mercado diferente en el mundo. Por ejemplo, Europa lo único que compra son pechugas. Las garras, ustedes saben muy bien, porque siempre han comentado esto, son para China. Y así, cada pedacito del pollo tiene un mercado diferente. Y esto es muy bueno, porque eso es lo que genera trabajo. Si no, el pollo sería un commodity, como es la soja, como es el trigo, como es el maíz. Roberto, ha sido muy amable, muy claro, como siempre. Le agradecemos por su tiempo en la tarde de hoy con el 11. No, el gusto es mío y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias. La palabra allí de Roberto Jung, es docente, contador, ex ministro de Producción de Entre Ríos, brindándonos detalles, el análisis más que nada del impacto en la economía argentina, luego del acuerdo justamente que hubo en la Cámara de Diputados y el blindaje que se le da ahora al gobierno para avanzar con el Fondo Monetario Internacional, que lo vamos a seguir de cerca. Exactamente. Momento de tomar contacto con Estela Díaz de Vivar, que se encuentra en Avenida Don Bosco, con información sobre un accidente de tránsito que hubo hace instante nada más. Estela, muy buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, Tiaguito y Ayelén, un gusto saludarlos, pero queremos compartir estas imágenes, pero más que impactantes, resulta ser, estamos aquí a la altura de Don Bosco, como bien estabas refiriendo, Tiago, y calle Sosa Loyola. Estamos a 2 cuadras de Blas Parera. Está interrumpido tanto un carril como el otro de la avenida Don Bosco y hace media hora más o menos, Tiago, atención, el motociclista, atención, venía en el sentido este-oeste circulando por el carril derecho, ¿no?, sobre avenida Don Bosco, pero claro, se dice que a muy alta velocidad se dirigía y termina impactando con el lado del conductor de este Chery de color azul Francia brillante, cuya conducción venía siendo dada por una señora que está enfrente, que está bajo un estado de shock, ha venido la familia a asistirla, y ella se dirigía sobre la calle Sosa Loyola, en el sentido norte-sur. Se dice que ambos vehículos venían a alta velocidad y que el motociclista en una de esas se ha podido haber encandilado porque claro, tiene el sol que le da en los ojos, pero con más razón entonces indicamos, ¿no?, la precaución, Tiago, si nos permitís, si el sol nos puede llegar a encandilar, tenemos que disminuir la velocidad como la primera de las medidas, ¿no? Y por otro lado también se indica